¿Hasta dónde llegamos? Entonces estamos en Dav Vav, Amud Aleph de Masejet Berajot. Dice la Gemara, estudiamos que cuando hay 10 Yehudim que hacen tefilá en un lugar, la Shejina está con ellos, con el minyan. Después dijimos que afilu que hay 3 Yehudim que están sentados en un bedín, en una corte, la Shejina está con ellos. Después dijimos que cuando hay 2 Yehudim que están estudiando Torah, la Shejina está con ellos. Y después ¿qué? Y después afilu que uno que está estudiando Torah, la Shejina está con él. Muy bien. A esto viene la Gemara y pregunta. Si la Shejina está con uno que estudia Torah, entonces si hay 2 estudiando Torah, la Shejina no va a estar. No hay pashut. Si con uno está, con 2 más. ¿Verdad que va a estar? Sí. Si ya explicamos y trajimos el pasuk que demuestra que cuando una persona estudia Torah, la Shejina está con él, entonces es necesario decir que cuando 2 están estudiando Torah, la Shejina está con ellos. Es obvio. Dice la Gemara, no hay una diferencia si uno estudia Torah solo o estudia Torah con Jabruta, con un compañero. ¿Cuál es la diferencia? Trei mikatvan milayu besefer zichronot. 2 que estudian Torah tienen un nivel más elevado que uno que solo estudia Torah. Y sus palabras de Torah que ellos estudian son escritas en un libro que se llama Sefer HaZichronot, el libro de los recuerdos, como está escrito ahí en el profeta Malachi, Vaikatev Sefer Zikaron Lefanav, y se escribió en el libro del recuerdo frente a él, Leiré Hashem, a los temerosos de Hashem, y habla en plural, o sea que estamos hablando de por lo menos 2. Entonces, hay una ventaja que tiene una persona que estudia con un compañero Torah que no tiene cuando estudia solo Torah. Mejor de que cuando estudia solo Torah también está haciendo mitzvah, y también está estudiando Torah, y también la Shejina está con él. Pero la ventaja que tiene el que estudia con Jabruta, con otra persona, es que esas palabras de Torah tienen más fuerza, están más afianzadas y están escritas en ese libro que se denomina Sefer HaZikaron. Pero una persona que estudia solo, lo mikatvan milei, Sefer HaZikaronot. La persona que estudia solo Torah, sus palabras no son inscritas en ese libro que se denomina Sefer HaZichronot, a pesar de que la Shejina estaba con él en el momento que estaba estudiando Torah. O sea, ¿qué es ese? Vav. Vav Amud Aleph, abajo. ¿Eso significa que ellos van a acordarse o que los cielos van a acordarse de la Torah? ¿De quiénes se fijaron? Mira, yo entiendo que ese Sefer HaZichronot es como que el estudio queda más afianzado y lo más fuerte. ¿Sí?
que cuando uno estudia solo, queda un poco más en el aire, pero cuando uno estudia con otra persona, pues que eso está escrito y eso se mantiene en el recuerdo más fuerte. ¿Qué? El hecho de que una persona estudia con otra persona, intercambia ideas, discute, pregunta, responde, entonces eso queda más fuerte, queda afianzado. Se gritan. ¿Qué? Y así explica el Meiri. El Meiri dice que dos que estudian Torah, por cuanto que discuten y analizan las cosas, cada uno de acuerdo a su punto de vista, entonces lo que estudian queda más firme en sus mentes y en sus corazones, más que una persona que estudia solo, ¿sí? Generalmente una persona no discute con uno mismo, se dice, no, pero es así, no, pero es así, no, pero es así. ¿Sí? Si yo vería a una persona sola haciendo eso, diría que ¿Eh? No es buena señal. ¿Qué? Entonces, cuando dos personas estudian, entonces las cosas se aclaran más, ¿sí? Son más fuertes. Ya fe. Sigue la manera de pregunta. Si dos personas estudian Torah y la Shekhinah está con ellos, entonces 3, ¿es necesario decir que la Shekhinah está con ellos? ¿Sí? Ahora aquí lo que la Gemara va de menos a más. ¿Sí? La Gemara primero dijo, si 10 estudian, viene la Shekhinah. Si hay 3, la Shekhinah está. 2, la Shekhinah está. 1 está. Entonces ya dijimos, bueno, entonces, si 1 está, 2 Vadai. Respondimos, hay diferencia entre 1 y 2. Ahora la Gemara quiere saber, bueno, entonces, si con 2 está, con 3 Vadai. Entonces, ¿para qué me tienes que decir que está con 3? Contesta la Gemara, no. Cuando hablamos de 3, hablamos de una corte. ¿No se acuerdan que dijimos? Un betín. Entonces, aquí podría yo opinar lo siguiente. Mau de Teima, no sea que digas, Dina Shlama Bealmau. Cuando hay 3 jajamim reunidos en un litigio, yo podría decir de que lo que están haciendo ahí no es mamash estudiar Torah, sino que es analizar una situación para hacer shalom entre los litigantes. ¿Sí? Pero no está dentro de la categoría del estudio de la Torah. Velo a Shekhinah. Y por eso podría pensar que la Shekhinah no se presenta en una corte donde los Dayanim están juzgando a 2 personas y tienen que llegar a una conclusión. Kamashmelan, entonces viene la Gemara y te dice no. Cuando hay 3 Dayanim que están juzgando, ¿en qué se basan? ¿En su cabeza? ¿En qué se basan? En la Torah, en la Halajá, en el Shulchan Aruch, en el Hoshe Mishpat, en lo que dicen nuestros Jajamim. Entonces, Kamashmelan de Dina Ainu Name Torah. Pues por eso tuvieron Jajamim que enseñarnos que también cuando hay 3 Jajamim que están en un litigio, en un juicio, y están sentados como jueces, a pesar que no están sentados como en una yeshiva estudiando, sino que están analizando un caso, pero como ellos tienen que también tomar en cuenta las bases y las fuentes de la Torah, entonces también ese juicio se considera como estudio de Torah. Eso pasa. Ese es el Hidush. Eso pasa raro cuando vamos a. Y por eso la Shekhinah se encuentra también ahí con ellos. Cuando vamos a la Rabanut, están los 3, Dayanim. No. Ya fe. Entonces, llegamos a la conclusión que con 3 Dayanim, con 3 Jajamim que están reunidos, también está la Shekhinah. Entonces ahora pregunta la Gemara, si con 3 está reunida la Shekhinah, con 10, Pashut, ¿verdad que va a haber Shekhinah? Lejina, Jarda Filutlata, Sarame Vaya. Entonces dice la Gemara, Najón, pero hay una diferencia. Asara,
Karna Shechina Beat Yatlata Ad de Yadbe. La diferencia entre 10 Yehudim que están reunidos en un lugar para hacer un minyan es Público. a los 3. Que cuando hay 10 Yehudim que se van a reunir para minyan, la Shechina viene antes que el minyan. Ella los recibe. Abre la puerta. Ella abre la puerta. Pero cuando son 3 Dayanim que se sientan a juzgar, primero ellos se sientan y luego viene la Shechina a presentarse en el lugar. Entonces la fuerza del minyan es que el minyan ya es recibido por la Shechina en el Bet Knesset cuando van a hacer la tefila. Claro. La Shekhinah ya sabe si va o no completa mi nieta. Claro. Claro. Yo estaba pensando en la parasá que cuando Simón quedó en la cárcel ya no eran 10 que volvían para acá, es decir, eran 9 nada más. Ahí había un problema de Shekhinah. Los 9 más Joseph. ¿Ah? No, yo se quedó en Egipto. Y Simón. Pero cuando se volvieron a juntar. Shimon quedó en la prisión. Yosef y Binyamin estaban en Eretz Israel. Shimon, eran 9. Bueno, esa sabe que la Shekhinah se fue. Eran 9. Bueno, ahí estaban estudiando Torah. No, es que yo estaba estudiando en la parasá de la radio. Ya fue, Cuando volvieron, tenían un problema grande. Porque para cuando fueron a Egipto eran 10, pero iba bien. Y el padre lo mandó como 10. Sí. Luego cuando volvieron Benjamín ya eran 10 otra vez. Todo, ya fue. Entonces aquí vemos la fuerza del minyan. Kadima. Amar Rabbain bar Rabada Amar Rabbi Yitzchak Minyan Shakadosh Baruch Hu Maniach Tefilin. Todo. Ahora la Gemara pasa a hablar de un tema interesante de los tefilín de Akadosh Baruch Hu. No solamente nosotros nos ponemos tefilín, sino que Akadosh Baruch Hu también. La pregunta es: ¿qué tefilín se pone? ¿De Rashi o de Rabbeinu Tam? ¿Los dos? ¿Los dos? No, hay gente Que Akadosh Baruch Hu es cabezón. Se pone los dos. ¿Se acuerdan de de mañana? yo he visto gente que se ponen los dos juntos. Se ponen los dos juntos. Se ponen los dos. Es muy bueno cuando se van de Egipto dice que llegaron. Se ponen los dos. Según los Mekubalim, Aniadea se ponen los dos juntitos. Y por eso son tefilín Son bien chiquitos, son chiquitos. pequeños. Ligerísimos. Sí, porque escribir así tan Escribir. pequeña, Son miniatura. hay que ser genio, hay que ser experto para Soy eso. genio de ¿Quién se pone 2? ¿Quién se pone los 2? Según el Arias Kadosh, que no, según el Mekubalim. Ah, los Pero es caché. Sí, porque para que entren los dos en el lugar permitido, si son muy grandes, entonces ya se va más para atrás, Sí, si son como los de Jabal, no sirve. lo llevamos claro. Ya es uno, y tengo problema. Si es de Jabá tiene que tener 2 cabezas. Judíos y jodidos. Todo. Cuentan que en las cuevas de Qumran, ¿sí? Sí. Cuando encontraron vestigios, entonces encontraron ahí tefilín y unos en el orden de Rashi y otros en el orden de Rabbeinu Tam. O sea, estamos hablando. ¿Saben cuál es la diferencia entre el tefilín de Rashi y de Rabbeinu Tam? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Es el orden interno de cómo se ponen las parshiot dentro. ¿Sí? Las 4 parshiot. Según Rashi van en el orden de la Torah. Según Rabbeinu Tam, ¿sí? Hay 2 Be'ayá, Be'ayam Shammai y Be'ayá que viaja, entonces se ponen en un. ¿Sí? En primero Be'ayam Shammai y luego el Shema. Pero por ejemplo, el orden de las parshiot es diferente. ¿Qué? O sea, los vestigios que encontraron en esas cuevas son anterior, o sea, son de la época del templo. O sea, todavía Rashi y Rabbeinu Tam no existían. Pero se ve que ya había, Caniré, 2 tradiciones de cuál es el orden en las parshiot. Sí, no, son tremendos. Qué interesante. ¿Y los tefilines de nación? No, Kamubán que no. Me imagino que la calidad de los tefilín fueron cada vez mejorando. ¿Sí? Sí, yo vi
Pero fotos como antiguos que eran no era una estructura tan sólida como lateral, era como una cosa. El cuero no estaba tan trabajado como hoy día podemos trabajar el cuero. Sí, además de Hay que que... trabajar el cuero bien. Pero eso no se hace con máquina. Sí, era mucho más complejo. Mucho más complejo preparar tefilín, ¿verdad? To, Bekitsur, dice la Gemara, Minayin she'akadosh baruch hu maniach tefilín. ¿De dónde sabemos que Akadosh Baruj Hu se pone tefilín? ¿Qué? Entonces, con Kol, antes de entrar, Bijlal, esta pregunta, antes de recibir la respuesta de la Gemara, es algo que, más o menos, que Akadosh Baruj Hu se pone tefilín. Para tener tefilín hay que tener dos cosas: brazo y cabeza. Y de raso y de rabinotar. Y en el momento que estás hablando de brazo y cabeza, ya estás en problemas. Porque Akadosh Baruj Hu, en lo guf, no es corporal, en lo de mutaguf, y no tiene forma, o sea, no tiene nada que ver con el mundo físico. Imaginar un tefilín gigante. Eso lo dice David también, que no. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible decir, quiero ya preguntar, según la Gemara se entiende, ¿sí? De que es claro que Hashem se pone tefilín, solamente quiero traer una fuente para eso, ¿sí? La Gemara nos dice, Akadosh Baruj Hu se pone tefilín. ¿Y de dónde aprendemos eso? No, la Gemara directamente entra en la pregunta. Minayin, ¿de dónde sabemos que Akadosh Baruj Hu se pone tefilín? O sea, queda claro que Hashem se pone tefilín. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema corporal? Entonces tenemos al Rashba, uno de los Rishonim, que trae las palabras de uno de los Geonim, del Rav Hai Gaon, que la Gemara también va a decir más adelante, de que Akadosh Baruj Hu le mostró el kesher, el nudo del tefilín, ¿sí? Del tefilín, y cómo se pone el tefilín. Y se los enseñó Kilo de una manera para que vea cómo hacerlo. ¿Qué? ¿Cómo Moshe Rabbeinu aprendió a ponerse tefilín? ¿Cómo? Cuando dice que ¿Ah? vio la- ¿Cómo Moshe Rabbeinu aprendió a ponerse tefilín? ¿Quién le enseñó? Hashem. Dijo dónde, cómo, todo eso. Pero no sé. Pero para poder enseñarle al otro cómo hacer, tú tienes que mostrarle cómo te lo pones. Era Mejor. cuando le vio la espalda, ¿no? Decía que cuando le vio la espalda en realidad lo que le vio era el Sí, pero por la espalda no ves la de delante. ¿Eh? Por la espalda, si tú ves la espalda de una persona, no ves si ves lleva el o no. No lo ve. Como no pongas un espejo. Entonces, Rabbi Gaon dice que Akadosh Baruj Hu le mostró a Moshe el nudo del tefilín y la puesta del tefilín. Velimedoto inyanim elu bemarit ha'ain. O sea, se le mostró que eso está poniéndose en un cuerpo. Como van, no el cuerpo de Akadosh Baruj Hu, que no lo tiene. Una maqueta. Exactamente. No sabemos qué hizo Hashem para que Moshe vea cómo se pone tefilín, pero lo hizo de tal forma que se vea que lo está haciendo en un cuerpo. O sea, esa misma pregunta la podemos hacer cuando Am Israel escuchó las palabras de Hashem en Har Sinai, Anoji Hashem Elokeja. ¿Mejor? Para poder emitir una voz, que hay que tener? Boca, garganta, cuerdas vocales, ¿mejor? Lengua. Entonces, ¿cómo Hashem habló?
con qué boca, con qué lengua, con qué garganta, con qué cuerdas vocales para que Am Israel pueda escuchar. Anoji Hashem lo queja, yo soy tu Dios Lo que te grabó primero saqué. y luego Escuchar la voz sola, ¿Ah? primero lo grabó y luego lo ¿Ah? No puede escuchar la voz sola. Ahora, ¿Pero de dónde salió esa voz? no, ahora no falta nada. Ahora no falta nada. ¿Ah? Yo no me meto en esa discusión. Es demasiado fuerte para mí. Enchufó la grabadora para que escuche. Claro, ahora no es una voz, no falta una garganta, ahora es solamente si hay Chipití, algo, chipití. un texto, la inteligencia puede reproducir sin voz, sin garganta. Entonces, entonces Pero respuesta, nosotros confiamos en que Akadosh Baruj Hu hizo algo para que lo escuche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mejor? Ya fe, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí paramos. Allá, entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo? No sabemos. Eso no sé. Pero que escuchamos la voz de él, eso es un hecho. ¿Sí? Y otra cosa más, que Hashem no tiene ni garganta, ni lengua, ni entonces, eso también. Entonces, queda claro que Hashem no tiene cuerpo, pero también queda claro que escuchamos la voz de Hashem. ¿Cómo las dos cosas se conjugan? No sabemos. Pero eso fue lo que sucedió. Pero el pueblo le dijo a Moshe, mira, nosotros le dijimos, mira, vámonos que esto es demasiado fuerte para nosotros. ¿Ves? Pero al Pero luego principio escucharon. Pero lo mismo con Moshe Rabino, ¿cómo fue? No sabemos. ¿Ya? Y ahí queda en el tema. Yo no me meto en eso. Allá, Eso es demasiado fuerte para mí. Yo no llevo a tanto, tío, yo no llevo. ya lo mismo que sucedió. Escuchen, cuando Moshe Rabbeinu tenía que construir el Mishkan, entonces dice la Torá que Chol asher ani mareh otcha et tavnit hamishkan betavnit kol kelav vechen ta'asu. Como todo lo que yo te muestro a ti, te muestro la construcción del Mishkan y la construcción de los utensilios. Vechen ta'asu, y así sí tienen que hacer. Hashem hizo algo para que Moshe Rabbeinu vea cómo se ve el Mishkan, cómo es la construcción del Mishkan, cómo es la construcción de los Kelim, cómo se ve la menorá, cómo se ve la mesa, cómo se ve el Aarón, cómo se ve el Mizbeach, cómo se ve todo. ¿Mejor? Allá, eso cuando Hashem se lo mostró, ¿qué le mostró? ¿Le mostró algo físico? ¿Qué le mostró? ¿Cómo se lo mostró? ¿Qué fue lo que vio Moshe? ¿Ah? Dice que fue como una imagen. ¿Ah? Dice que fue como una imagen que él vio. Pero La fe. Entonces, ¿qué es eso? Es una visión, es una imagen. Entonces, yo hablo ahora de los tefilín de Akadosh Baruj Hu. Entonces, Kanire, que es algo parecido, que también es tipo una imagen, tipo algo que está viendo Moshe para aprender cómo él ponerse los tefilín. Y eso es lo que Hashem le mostró a Moshe Rabbeinu. Pero todavía fue más grande. ¿Ah? Más grande todavía fue cómo le enseñó a la persona esta que hizo el Mishkan, que le dijo a Moshe Rabbeinu, tú quédate ahí que yo sé cómo hacerlo. Ahí fue más grande todavía, porque le dio la Jochma Betzalel. de saber cómo tenía que hacerlo. ¿Qué? Cosa que a Moshe Rabbeinu no le dijo. Allá, entonces, Betzalel tuvo una jochma especial para poder percibir ese punto. Allá, para terminar esto, entonces, en ese momento que le mostró a Kadosh Baruj Hu la forma de cómo hay que ponerse tefilín, sobre eso está escrito aquí en la Mishnah, en la Gemara. ¿Cómo sabemos? ¿Sí? Que Kadosh Baruj Hu se pone tefilín. Que Ilu se pone tefilín significa, ¿cómo sabemos que Moshe Rabbeinu recibió directamente la información de Akadosh Baruj Hu de cómo ponerse tefilín? Esa es básicamente la pregunta. ¿De dónde sabemos que Akadosh Baruj Hu se puso tefilín? Akabaná, que Hashem le mostró a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu necesitaba que Ilu ponerse tefilín? ¿Para qué?
para mostrárselo a Moshe Rabbeinu, para que Moshe Rabbeinu sepa cómo realizarlo. ¿Qué? Entonces, Hashem se puso el tefilín para mostrarles. Rega. Pero al final, Sí. si se los pone, se los pone. Que lo más de Meshané, ¿por qué se los pone? O se los pone porque se los pone, o porque se los pone porque se los tiene que mostrar a Moshe. Pero al final se los pone o no se los pone. Se los pone. ¿Quién? Además, que luego la Gemara te trae psukim, como vamos a ver mañana, que te dice, Ine, de estos psukim yo aprendo que Akadosh Baruj Hu se puso el tefilín con 4 parshiot, con estas parshiot, que vamos a ver que no son exactamente las parshiot que nosotros tenemos. Aval, vemos ahí que la Gemara entra en el detalle. ¿De qué se puso Akadosh Baruj Hu? Eso pregunta el Rashba al Rabbi Gaon. O sea, Rabbi Gaon quiere que Ilu decir, no es que Mamash se puso, sino que le mostró. Pero en la Gemara se entiende que Ilu, que tiene que Akadosh Hu tiene su propio set de tefilín. Tiene su propio set de tefilín. ¿Qué? ביקשה ולהראה מדבר הגמרא להלן מסמוך, כן? ולדברי הרב הם ביאור העניין זה. טוב. Pero hay una cosa que yo no entiendo. Bekitzur, entonces esto no es tan simple de entender. ¿Qué significa? Rega. ¿Qué es exactamente que Akadosh Baruj Hu se pone tefilín? El Ritva trae שיש לפני הקדוש ברוך הוא כדמות צורה שיש עליה תפילין, que hay frente, el Ritva, otro de los Rishonim, dice que frente a Shem hay como una especie de forma que tiene forma de que sobre ella se pone tefilín, o שעניין זה נאמר על שר הפנים ששמו כשם רבו, o que אולי no está hablando de Akadosh Baruj Hu mismo, sino que está hablando אולי de un malach, de un ángel, pero Kamuban, que eso es para tratar de acercar este dicho de Jajamim lo más cercano a lo literal. De que Akadosh Baruj Hu tiene tefilín y se pone tefilín, y ahí entramos en todo el embrollo de cómo explicar esto. Pero la mayoría de los mefarshim dicen, como siempre, y como le dice el Rambam en muchas oportunidades, que muchas veces las agadot de Jajamim las tenemos que entender de una manera figurativa y no literal. No literal. Porque si las entiendes de manera literal, entras en problemas muy graves. ¿Qué? ¿Akadosh Baruj Hu tiene cabeza, tiene brazo? ¿Qué? No es posible eso. Entonces por eso, la mayoría de los Mefarshim dicen que todo esto es un mashal. Es como una especie de alegoría ejemplificativa. ¿Sí? Y no es que Mamash Akadosh Baruj Hu se pone tefilín, ¿sí? Sino que es algo que simboliza lo que es para nosotros los tefilín, y que de alguna forma esa dimensión también existe en Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Entonces hay quienes dicen, el Tosfot Arosh, entonces hay quienes dicen, por ejemplo, ¿por qué nos ponemos los tefilín? ¿Cuál es la función de los tefilín? Frente al corazón y frente al cerebro. ¿Para qué? Para recordar siempre a Hashem en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Entonces, gracias a los tefilín, tú te recuerdas de Akadosh Baruj Hu y lo tienes presente. De esa misma forma, Akadosh Baruj Hu se pone tefilín. ¿Para qué? Para recordar a quién? A Bnei Israel. Nosotros tenemos nuestros propios tefilín para recordarnos de él, y simbólicamente Akadosh Baruj Hu también nos recuerda siempre a nosotros, y eso es Keilu, que tiene puestos tefilín constantemente. Ese es el simbolismo de los tefilín. Nosotros lo tenemos presente gracias a los tefilín, y él nos tiene presentes a nosotros. Entonces, Keilu, que él también se pone tefilín y tiene constantemente en su mente, en su pensamiento, a Bnei Israel. En el Meharsha explica respecto al tema de la dvekut, el apego a Hashem, que así como a Am Israel está pegado a Kadosh Baruj Hu, ¿sí?
y eso lo logramos por medio de los tefilín, así también Akadosh Baruj Hu está pegado a Benei Israel. ¿Okay? Y después tenemos una tercera explicación del En Yaakov, que es un perush a las Agadot del Talmud, que dice, En Safek, no hay ninguna duda, Shekol Ma'amar Zeu Derech Hida Umashal, todo este dicho de Jajamín que vamos a estudiar, que habla de que Hashem, que Ilu se pone tefilín y cuáles son los psukim de esos tefilín, es todo un mashal, es todo un ejemplo para simbolizar que así como nosotros nos ponemos señales, ¿vale? ¿Qué son? ¿Cómo está escrito en la Torah? ¿Qué es el tefilín? Ot. De aleja le ot al yadja. Mejor más de ot, que es una señal. ¿Qué es una señal? Un recuerdo. Es algo que te trae recuerdos. Entonces, el tefilín viene a recordarnos la presencia de Hashem, la grandeza de Hashem, la supervisión de Hashem, ¿sí? Y lo tenemos siempre frente a nuestro corazón y frente a nuestra mente. Así Akadosh Baruj Hu Hafetz Leorot, él quiere enseñar. Sheikar Briata Olam etachlito am Israel. Así Akadosh Baruj Hu quiere decir, así como nosotros en nuestra vida constantemente nos apegamos a Hashem para enseñar que eso es lo más importante que tenemos en la vida, así también Akadosh Baruj Hu que Ilu se pone tefilín. ¿Qué significa? Que lo más importante para Akadosh Baruj Hu en su creación es haber creado a Am Israel, al pueblo de Israel. Entonces, esas son varias formas de cómo entender qué significan los tefilín de Akadosh Baruj Hu. Por lo menos para mí. ¿Ah? Yo no me voy a contar.